La película nos sitúa en pleno 1965 en la secundaria Jefferson de California, donde el profesor de literatura Simon está impartiendo una clase a sus alumnos sobre Juana de Arco. Entre los estudiantes está Stanley, un nerd alto y pelirrojo con orejas gigantes, por lo que no era precisamente el más popular del salón. Para fomentar la cooperación, Simon les anuncia que él mismo elegirá las parejas para el proyecto final de los alumnos, juntando a Stanley con Andy, un chico sencillo que no quiere llamar la atención, aunque su nuevo compañero complicará todo. En privado, Simon le indica que tiene un gran potencial como escritor y que alguien tan inteligente como Stanley podrá ayudarlo a crecer. Al salir de clases, Andy ve a Stanley siendo molestado por la pandilla de Ricky, quienes le disparan con pistolas de agua para humillarlo. Ese es el día a día de Stanley, pero aún así sigue asistiendo a sus clases y mantiene la frente en alto. Tras eso, Andy acude a Norman, el mejor amigo de Stanley, que también suele sufrir de bullying. Entonces, el chico le pide que tenga paciencia con Stanley, calificándolo como un talento único. Por tanto, Andy tuvo que pisar el Rincón Zoquete, una zona del patio donde se reúnen los nerds, por lo que rápidamente se convierte en una burla para los demás alumnos. Pese a eso, Stanley reconoce que no quiere trabajar con él, así que se ofrece a escribir el proyecto por su lado, aunque Andy insiste en hacerlo juntos. Al volver a casa, Andy le cuenta su día a su madre Sherry, preguntándole por qué Dios crearía a alguien tan feo como Stanley para que todos se burlaran de él. Ante eso, su madre responde que quizás Dios nunca vio nada malo en él en primer lugar. Al otro día, de camino al colegio con su amigo Dan, Andy ve a la chica de sus sueños, Mary, a quien todos sus compañeros han besado, menos él. Así como Mary era la chica más linda de la secundaria, Karen Connor era todo lo contrario, siendo conocida como Roña Connor por su acné. Ese día ella se tropieza con Jason, quien siente que lo ha contagiado de roña. Enseguida Jason le pide ayuda al experto en roña, Myron, quien le asegura que la única manera de curarse es tocando de nuevo a Karen para devolverle su maldición. Incapaz de tocarla con sus manos, Jason empieza a azotarla con su chaqueta, mientras exclama una especie de ritual para regresarle la roña. El único ser que invocó fue a Stanley, quien en defensa de su amiga lo alza contra la pared de forma amenazante, aunque se niega a hacerle daño. Norman y Andy lo regañan por negarse a la violencia, a lo que Stanley responde que no puede obligar a los bullies a convertirse en buenas personas. Mientras, Karen rompe a llorar en el baño, donde Simon le ofrece consuelo y le pregunta quién le hizo daño. A raíz de eso, Simon regresa con sus alumnos algo cabizbajo, revelándoles que recién se ganó un auto en una competencia, donde los participantes debían formular la posible paz mundial en 25 palabras. Simon ganó con solo 4, dignidad humana más compasión más paz. Luego, en su labor social en la oficina de la secundaria, Andy se entera de que Stanley participará en el próximo show de talentos como cantante. Enseguida, Andy y Norman lo cuestionan por eso, a lo que Stanley responde que siempre le ha gustado cantar y es hora de demostrar su pasión. Por eso, Norman estalla de furia, afirmando que su espectáculo solo empeorará las cosas para los nerds. Poco después, Andy es interceptado por la mejor amiga de Mary, quien supuestamente está enamorada de él, aunque quizás se deba a que ya ha estado con la mayoría de chicos. Al otro día, Andy comienza a cobrarle a sus vecinos en su trabajo como repartidor de periódico. Al llegar a la casa de Mary, no es atendido por su padre como de costumbre, sino por la propia Mary, afianzando los rumores de que estaba interesada en él. Luego de comprarse una galleta con su dinero, el chico emprende rumbo a casa, solo para que Ricky le lanzara un periódico mojado, tumbándolo de la bici y quitándole su bocadillo. De vuelta en la secundaria, uno de los matones le indica a Andy que hay rumores que dicen que su profesor favorito, Simon, es un homosexual. El muchacho no entendía del todo qué significaba esa palabra, por lo que afirma que no tiene problemas en compartir con homosexuales. Jason, quien acababa de cumplir su castigo por lo de Karen, también se entera de esos rumores y se pregunta si un profesor puede ser expulsado por ser homosexual. Cuando regresa a casa, Andy le pregunta el significado de ese término a su madre, quien no tiene de otra que explicarle la verdad, a pesar de que su marido, Jim, estaba totalmente en contra y se siente muy indignado de que un homosexual esté educando a la generación joven. Por su parte, Jason también le comentó lo mismo a su madre, quien no duda en decírselo a su marido, Ed, aunque todos lo conocemos como el luchador Randy Orton.
Por tanto, Ed se reúne con Evelyn, la directora del Instituto Jefferson, para solicitar el despido de Simon. Apenas escucha eso, Evelyn revela que Simon es viudo y lleva años ganando el premio a mejor profesor de la región, aunque Ed señala que jamás se ha casado de nuevo, lo que puede ser una señal de su homosexualidad. Entonces, le da 48 horas para hacer algo al respecto, antes de alertar a los demás padres. De inmediato, la directora le reporta la situación a Simon, pidiéndole encarecidamente que niegue los rumores para que todo regrese a la normalidad. Sin embargo, Simon se rehúsa a hacer eso, pues no entiende qué tiene que ver su vida privada con su vida laboral, una respuesta que frustra a Evelyn. De vuelta con Andy, vemos que está moviendo sus fichas para conquistar a Mary, pero Dan le revela que esos rumores se esparcieron rápidamente por la secundaria, llegando a oídos del último ex de ella, Ricky. Lo peor es que Andy creía que él había decidido romperle, pero la cosa fue al revés. Por la noche, Evelyn visita a Ed para pedirle que no exponga a alguien tan maravilloso como Simon, sacándole en cara lo que su hijo le hizo a Karen. Un poco molesto, Ed le deja claro que castigó a su hijo por ese error, alegando que solo es un muchacho insensato, pero Simon es un problema mucho más grande. En una nueva jornada escolar, Andy descubre que el profesor Simon puso en venta su auto nuevo y también le confiesa que este será su último año dando clases en esa secundaria, pues tiene pensado mudarse a otro condado con una hermana a la que no ha visto en mucho tiempo. Andy ni había procesado el hecho de que su profesor favorito iba a renunciar, cuando Ricky lo golpea por tratar de conquistar a Mary. Por fortuna, Stanley aparece para intimidar a Ricky, dejándolo ir con la promesa de que no lo venderán con ningún profesor. Minutos después, vemos a Andy buscando algunas cosas en su casillero, cuando Mary inicia el ritual de revoleteo, que consiste en que la chica se acerca cada vez más a su objetivo para incitarlo a hablar con ella. El ritual funciona a la perfección, pues el nervioso Andy no tiene más opción que hablarle y sorprendentemente logró juntar valor para regalarle un brazalete e invitarla a una cita más tarde. Durante clases, el muchacho no para de recordar grandes escenas de besos en películas antiguas para ir practicando. Al volver a la realidad, Andy y Stanley entregan su proyecto final, cuyos resultados aún son desconocidos. En la hora de educación física, el protagonista trata de moverse lo menos posible para no sudar y empaparse de mal olor. Al salir del colegio, se va directo a su cita con Mary como un robot, a pesar de que Dan le recuerda que Ricky lo mataría por eso. Hablando de ese matón, se aparece justo enfrente para estorbarlo, aunque Mary exclama que le contará a la directora que él se robó el dinero de una máquina de refrescos. Eso salva a Andy por ahora, pero Ricky asegura que la próxima vez no habrá nadie para ayudarlo. Para desgracia del protagonista, ya se hizo tarde para su cita, por lo que Mary le pide aplazarla para después del show de talentos. En ese momento, Stanley comienza a sentir algo de nervios antes de cantar, por lo que Andy lo califica como el chico más valiente que conoce, lo que le da algo de motivación, aunque no deja de preguntar si su mejor amigo asistió al recital. Como no veía a Norman por ningún lado, Andy se dirige de inmediato a su casa para convencerlo de ir a ver a su amigo. Ante eso, Norman responde que no entiende por qué Stanley es tan orgulloso y no quiere ver a los matones burlándose de él si canta mal. No obstante, Norman termina yendo a desearle suerte a su mejor amigo, pero sigue sin comprender su determinación, a lo que Stanley responde con firmeza que él es un cantante. Luego de varios shows decepcionantes, los espectadores comienzan a cansarse y a taparse sus oídos, aunque los sorprende un niño baterista al que nadie le tenía fe. Por supuesto, eso pone algo de presión extra al último participante, Stanley, quien se prepara para cantar Atrévete a soñar, escrita por él mismo. A pesar de su mala reputación, Stanley se posiciona con orgullo en el escenario como todo un artista. Antes de que inicie la canción, Andy pilla a Ricky con un tomate en la mano listo para lanzarlo. Entonces, el chico no duda en amenazarlo, pero Ricky le indica que no tiene agallas para eso. El que ríe al último ríe mejor. Tras ese tremendo golpe, Ricky grita de dolor para que castiguen a Andy, aunque Simon afirma que Ricky solo estaba sufriendo de malestar estomacal por comer mucho tomate. Cuando retiran a ese chico del auditorio, el profesor felicita a Andy por darle su merecido. Finalmente, Stanley puede comenzar a cantar totalmente a capela, y pese a que no tenía la voz más melodiosa, se atrevió a mostrar su talento con orgullo y determinación, ganándose la admiración de todos.
Ahora solo nos queda un cabo suelto, la cita de Mary y Andy, quien se dirigió inmediatamente a besarla, pero en el último segundo se arrepintió y la besó en la mejilla. Gracias a eso, ella deduce que jamás ha besado a una chica, aunque en vez de juzgarlo, decide enseñarle cómo hacerlo. Tras un tierno primer beso, Mary le revela que su récord de beso es de 1 minuto y 16 segundos con Ricky, por lo que Andy se propone a superarlo ahora mismo. Finalmente, llega el último día de clases en el que Simon se despide de sus estudiantes, no sin antes entregarles los resultados de sus ensayos finales, recalcando que todos fueron excelentes. En cuanto al de Andy y Stanley, les confiesa que han sido los mejores estudiantes a los que ha podido enseñar y les desea un futuro lleno de éxitos. Tras eso, los chicos le preguntan sobre su futuro, a lo que Simon les asegura que seguirá enseñando porque jamás dejará de ser un maestro. Cuando Simon sale por última vez de la secundaria Jefferson, descubre un cartel en su auto viejo escrito por sus alumnos, quienes lo señalan como el mejor maestro del mundo y le regalan un montón de flores. Gracias a ese hermoso gesto, Simon puede irse con su corazón tranquilo, sabiendo que marcó a esos chicos de forma positiva, a pesar de los rumores sobre su vida privada. Aún así, Andy decide visitarlo para aclarar una duda: ¿por qué lo emparejó con Stanley en el proyecto final? Entonces Simon le afirma que vio una oportunidad imperdible para explorar su talento y no estaba seguro de que estuviera a la altura del desafío, pero a veces solo necesitas a alguien que te diga que puedes hacerlo para superar tus límites. Al comprender esa lección, Andy regresa a casa para podar el césped como de costumbre. En cuestión de segundos, su padre aparece para regañarlo por hacerlo mal y terminar el trabajo, aunque esta vez Andy le pide que lo deje finalizar a su manera, pero insiste en que por primera vez lo deje lograr algo sin ayuda. En el epílogo vemos que Andy se convirtió en un exitoso escritor y padre de familia. Por su parte, Stanley decidió dedicar su vida a ayudar a los niños necesitados y tuvo la enorme suerte de ganarse $41 millones en la lotería. Tras eso se casó con Karen y tuvieron 3 hijos pelirrojos. Entre otros personajes, Mary se convirtió en profesora de educación sexual y se ha casado 4 veces, mientras que Ricky terminó en prisión tras dirigir una pandilla de motociclistas salvajes. Supongo que algunas cosas nunca cambian. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.